Bueno, aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Chat Internacional. Junto a Mario Guerrero vamos a comenzar a transitar esta noche. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien. Bueno, con el politólogo nos vamos a ocupar de tratar hoy del tema medio ambiente. A nivel mundial vamos a hablar de lo importante de este tema y también creo que vamos a ahondar y bastante en esto de qué se está haciendo y sobre todo cuáles son las perspectivas para el futuro. Así es que lo vamos a hacer con Fernando Trujillo, que es biólogo marino colombiano, socio fundador de la Fundación Omacha, biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de Greenwich en Londres, Reino Unido, y doctorado en Zoología la Universidad de Aberdeen en Escocia. Y además, Mario decía que era un muy buen fotógrafo, así es que Mario va a ser el primero que va a comenzar con esta entrevista que va a durar un poquito más de 25 minutos aquí en Chat Internacional. Mario. Sí, la verdad que es un tema que no deja de ser interesante para bien y para mal, porque estamos hablando de uno de los continentes más diversos en la materia, pero lamentablemente en lo que se dedican a esos campos encuentran profundas dificultades en todos los sentidos, y en base a esto le queríamos preguntar a Fernando. Sabemos que el continente se caracteriza por ser un continente bastante violento para aquellos ambientalistas o que se dedican a este tipo de trabajos, y le queríamos consultar sobre este tema. Bueno, buenos, ¿cómo están ustedes, Muy bien. Mario y Claudia? Gracias por la invitación. No, por Sí, favor. realmente la situación es compleja en América Latina y en general en todo el planeta. Hay una gran cantidad de actividades humanas que están afectando severamente el tema ambiental, todos los ecosistemas. Se están secando los ríos, los océanos se contaminan. Y surgen un montón de voces para tratar de proponer soluciones o mitigar o frenar estas incursiones que a veces pueden ser violentas desde los sectores productivos. Desafortunadamente, esto ha conducido a que pues se silencien estas voces de manera siniestra, por decirlo de alguna manera. Únicamente en el 2020 se reportan cerca de 227 asesinatos de líderes ambientales a nivel global. Desafortunadamente, Colombia por varios años ha ocupado el primer lugar en esta posición. Están otros países como México, Brasil, Filipinas, Honduras, que también, digamos, sucede este tipo de situaciones bastante lamentables. Fernando, y se me ocurre pensar en esta tarea que llevan adelante los ambientalistas a nivel mundial, las ambientalistas también en todo el mundo, y pensando un poco también en esas cifras que acabas de dar, debe ser todo un desafío y además deben vivir con temores, ¿no? Frente a esta necesidad de hacer tomar conciencia, ya sea a los gobiernos, a las empresas y al mundo en general, de que la cosa tiene que cambiar. El tema es, hoy ser ambientalista es un riesgo, lo acabas de decir, obviamente en algunos países más que en otros. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, es un riesgo en el sentido en que no existen los mecanismos democráticos para poder plantear diferentes opiniones. Hay que tener un nivel de incidencia política y económica para poder lograr un desarrollo sostenible. Estamos, digamos, en una gran encrucijada a nivel global en que tenemos unos modelos de producción enfocados a generaciones de ganancias muy grandes. Esas ganancias se distribuyen desafortunadamente muy mal y de manera inequitativa, y generalmente la población de personas que tienen poco o ningún acceso a servicios primarios, agua, electricidad, comida, cada vez es mayor, y eso es, digamos, una gran paradoja si tenemos en cuenta que tenemos avances tecnológicos, que el ser humano es un ser inteligente, pero no aprendemos la lección. Entonces, estamos, por ejemplo, ante una crisis climática de grandes proporciones. Hemos venido diciéndolo desde el sector ambiental por muchos años, pero solo hasta ahora, cuando ya se empieza a ver que se destruyen cosechas, que los tornados son más frecuentes y destruyen ciudades, poblaciones enteras, que empiezan a generarse migraciones de seres humanos generando, digamos, unas consecuencias económicas importantes. El nivel de los océanos está subiendo y algunas islas en el Pacífico sureste están abandonando estos territorios. Ahí ya se empieza a entender cuál es la dimensión del problema.
Lo que yo creería es que no deberían ser los ambientalistas quienes pusieran en juego su seguridad, su vida, sino los mismos gobiernos, las mismas instancias de control de esos procesos sean los que se pronuncien respecto a estos problemas ambientales. Incluso las empresas, muchas de ellas tratan de tener buenas prácticas ambientales, se logran presiones a nivel internacional con certificados verdes para que esos productos de alguna manera tengan una trazabilidad ambientalmente sostenible. Entonces sí es bastante desafortunado que aún siga cayendo en manos de la sociedad civil estas voces de protesta, estas voces de alerta ante las crisis ambientales que estamos enfrentando. Vos bien, Fernando, hacías mención de la capacidad operativa que están teniendo estas organizaciones a nivel continental y a nivel mundial, y me parecería interesante recuperar la experiencia que vos has tenido desde la Fundación Omacha para dar cuenta de cómo es que terminan operando en lo que tiene que ver con accesibilidad de recursos, capacidad logística y demás. Bueno, ser una organización ambiental es bastante complicado. Muchas de las organizaciones son sin ánimo de lucro, entonces requieren, digamos, donaciones de diferentes procedencias, ¿no? Pero lo más importante es que estas donaciones le permitan a las organizaciones tener una independencia en su criterio, en sus pronunciamientos con relación a las actividades que se desarrollan. No es una actividad sencilla, es una actividad en la que yo hago una separación muy clara entre el ambientalismo radical y el ambientalismo informado, documentado, que es un poco en donde nos movemos nosotros como organización ambiental, como ONG. Nosotros generamos información científica, técnica, que permita tomar decisiones. O sea, la ciencia permite respaldar, digamos, las informaciones de una manera contundente. No es una opinión, no es un parecer, sino que hay unos componentes científicos que están respaldando una decisión. Cuando hablamos de cambio climático, nos apoyamos en satélites, en información de modelación de clima, en transformación de paisaje. Todo eso se puede medir, todo eso se le muestra a los gobiernos y a las empresas. Y el otro gran aspecto que es importante resaltar es que uno no puede sentarse en una orilla y decir que no habla con los otros componentes del problema. Desafortunadamente nos toca sentarnos todos alrededor de la misma mesa, políticos, empresarios, ambientalistas, comunidades locales, para realmente diseñar qué es lo que estamos haciendo dentro de un territorio. O sea, no es posible hacer cambios significativos si cada sector anda por su lado. Tenemos que sentarnos a dialogar. Fernando, vamos a ir a una pausa. Les contamos a la gente que estamos en Chat Internacional con Fernando Trujillo, biólogo marino, que nos atiende desde Colombia. Vamos a hacer una pausa de unos minutos nada más y vamos a seguir hablando de este tema, medio ambiente, qué está pasando en el mundo y también específicamente qué está pasando en Latinoamérica aquí en Chat Internacional. Ya regresamos. Estamos en Chat Internacional aquí en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD y recuerden que a través de YouTube también nos pueden ver nuevamente. Hoy hablamos de medio ambiente y lo estamos haciendo con Fernando Trujillo, que es biólogo marino desde Colombia, nos está atendiendo y realmente es un placer para nosotros poder seguir hablando con él. Y retomando un poco lo que habíamos hablado en el primer bloque, ¿no? Esto de, vos planteabas la necesidad de que diferentes actores se sentaran en la mesa de negociación, porque era un problema que nos es transversal a todos, y te queríamos consultar de cuáles son las principales dificultades o los principales desafíos que presenta el hecho de tratar este tema con diferentes organismos estatales, gubernamentales y demás. Bueno, uno de las principales limitantes son los periodos legislativos. Hemos dejado de tener en América Latina, y yo creo que en muchos países del mundo, un sentido de Estado, de desarrollo de Estado, sino que tenemos presidencias que vienen siendo como gerencias que se aplican, digamos, por un periodo determinado, 4 años. Entonces, los planes de desarrollo
se proyectan a 4 años. Entonces, cuando entra un gobierno con ideas políticas diferentes al que sale, se genera una gran incertidumbre porque se desarrolla un nuevo plan de desarrollo con unas políticas diferentes. Entonces, empiezan a haber choques de esas políticas o no hay un proceso de continuidad en las políticas de desarrollo. O sea, no se visibiliza esto como una proyección de Estado a largo plazo, sino que se fragmenta en periodos de 4 años o 5 años, de acuerdo a lo que dure el periodo legislativo. Esto, por supuesto, hace que, digamos, esas negociaciones, esas mesas de trabajo sean cada vez más complejas. Pero de alguna manera hay que generar en las leyes y en las normas que esos procesos se puedan mantener a mediano y largo plazo. El compromiso de la sociedad también, ¿no?, es fundamental. Estamos hablando de que obviamente los gobiernos tienen que tomar cartas en el asunto, tal vez legislar sobre y poner, digamos, leyes que sin duda castiguen si se hacen distintas acciones contra el medio ambiente. Primero tiene que ver obviamente con una política gubernamental a largo plazo, pero además, y un compromiso, ¿no?, de que si cambian los gobiernos esa meta se siga cumpliendo. Pero además debe existir el compromiso social. Y la pregunta es, en este caso, más allá de las organizaciones que hay a nivel mundial relacionadas con el cuidado del medio ambiente, ¿la sociedad en sí está consciente de esto? Porque pasan cosas que uno le hacen creer que solamente es una porción y mínima, ¿no? Sí, yo creo que tenemos un fenómeno de burbuja. Las grandes ciudades vivimos en una burbuja donde realmente no tenemos una conciencia holística y global de todo lo que ocurre a nivel planetario. Entonces, la gente también, digamos, en su desarrollo económico y en sus metas de desarrollo, generalmente uno cuando escucha a las personas, tal persona es una persona exitosa. El éxito se define en términos de alcances económicos, ¿no? Metas económicas que han logrado. Entonces, con esa perspectiva es muy difícil visibilizar el tema ambiental. Hay un desconocimiento en que la matriz natural de este planeta es la que facilita los cultivos, la agricultura, la alimentación, la extracción de recursos. Todo está definido por la naturaleza. No es simplemente una aproximación romántica de los ambientalistas o de los biólogos, sino que es algo real. Estamos en un planeta privilegiado por los recursos que tienen, pero desafortunadamente no los estamos gestionando de la manera adecuada. Yo creo que sí ha habido un avance en el nivel de conciencia de muchas personas, de muchos seres humanos, en cuanto al impacto, a la huella que estamos dejando como humanos. Ya lo vemos, digamos, en algunos países las legislaciones en dejar de usar plásticos de un solo uso, sí, en tratar de regular un poco más nuestro consumo, de ser conscientes de dónde provienen esos productos y qué impacto están causando. No digo que sea, digamos, a nivel global ese nivel de conciencia, pero yo diría que ya un 20-30% de la sociedad está metida en esto y está entendiendo la problemática y está exigiéndole a sus líderes políticos que tomen cartas en el asunto. Fernando, una de las cosas que es muy conocido es el hecho de que las organizaciones internacionales destinan una cantidad muy grande de recursos para poder tratar la cuestión ambiental, pero como bien hemos hecho mención, encuentran este choque, ¿no? Al final del día, los estados son los que detentan la soberanía de sus territorios y eso hay determinadas experiencias en las que han salido bien y hay otras en las que han salido mal. ¿Vos nos podrías contar algunas experiencias que hayan tenido bastante impacto positivo? Sí, bueno, yo creo que se están haciendo inversiones de dinero para el tema ambiental, siguen siendo insuficientes. Si uno analiza el Producto Interno Bruto, sigue siendo, digamos, ínfimo la inversión en la parte ambiental. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de frenar la deforestación, o cooperación internacional, países como Inglaterra, Alemania, Noruega, están poniendo ingentes recursos a los gobiernos para que de alguna manera lleguen a estas zonas que son generalmente zonas aisladas, desconectadas del resto del país y se generen cadenas de valor de productos que ellos puedan de alguna manera generar ingresos económicos para subsistir. ¿Cuál es el problema? En países como Colombia, muchas de estas áreas están aisladas y lo que se genera este aislamiento es básicamente que lleguen actividades ilícitas.
por ejemplo, cultivos de coca o minería ilegal de oro. Y ahí, digamos, entra uno a hacer un análisis de mercado y se pone uno a pensar que un kilogramo de oro cuesta $45,000. Un kilogramo de cocaína cuesta entre 20 y $22,000. Entonces, ¿qué productos pueden reemplazar la dinámica económica que generan estos dos grandes fuentes? Entonces, hay que llegar con el Estado, no solamente desde el punto de vista militar para tener la soberanía de estas áreas, sino hay que llegar con escuelas, con hospitales, con actividades productivas, vincular estas zonas al resto del país, agricultura sostenible. Y yo creo que ya hay algunos ejemplos en algunas partes del mundo, en África, en Asia y en América Latina, pero siguen siendo todavía insuficientes. Necesitamos ver cómo incorporamos a esa gran cantidad de personas que viven en el borde de la economía y que desafortunadamente son presa fácil de actividades ilícitas. Fernando, estábamos en estos días hablando con economistas de cómo, y lo quiero relacionar con este tema, de cómo el medio ambiente afecta a la salud de las personas y justamente hablaban de que si el medio ambiente está teniendo problemas de contaminación o algún problema que en definitiva afecta la salud de la gente, los estados deben entenderlo porque en definitiva hablaban de una gestión en la cual se tienen que involucrar a todas las partes, incluido el tema de los especialistas en medio ambiente. El tema es, ¿los gobiernos están en condiciones de asumir también ese compromiso? Sí deberían estar en condiciones de asumirlo, porque de alguna manera podrían incluso ahorrarse dinero. O sea, la cantidad de afecciones respiratorias que están sufriendo la mayoría de personas que viven en las grandes ciudades se debe a que están respirando un aire contaminado, impuro. Si se reglamentara muy bien y se monitoreara la emisión de gases en las ciudades, se generara, digamos, mecanismos de transporte con energías alternativas y se redujera esa cantidad de emisiones, a nivel de salud, la inversión disminuiría muchísimo, muchísimo. Es un tema de política y es un tema de que los legisladores tengan claro qué es lo que está sucediendo. El tema de cambio climático es lo mismo. Lo que nos va a costar a todos los países y a todos los ciudadanos poder mitigar y vivir en las condiciones que vamos a tener en unos 10, 15 años, por estrés hídrico, por deficiencia en agua, por tormentas, por actividades inusuales del clima, va a ser enorme. Nos ahorraríamos muchísimo dinero si empezamos a hacer procesos de reconversión a energías alternativas. Estamos esperando hasta el último momento, hasta sacar la última gota de petróleo para realmente poder pensar en energías alternativas, y eso es un gran error. Tenemos que hacer el cambio ya, ahora. Mañana va a ser muy tarde. Estamos hablando de medio ambiente, lo hacemos aquí en Chat Internacional con Fernando Trujillo desde Colombia, biólogo marino que está como invitado en esta edición de Chat Internacional. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Recuerden que estamos en el 30 de la TDA y también que pueden volver a ver este programa en el canal de YouTube de Unidiversidad. Estamos en Chat Internacional hablando de medio ambiente con Fernando Trujillo, biólogo marino. Y retomando bastante desde las cosas que estuvimos hablando, mientras vos hablabas, Fernando, aparecían unas imágenes de delfines rosados y vos hablabas de las cuestiones de los problemas de salud y demás. Y yo creo que es muy interesante que nos des o nos comentes un poquito más respecto al documental, el documental Below the River, que parece un muy buen ejemplo que sintetiza todo lo que hemos estado hablando porque involucra diferentes actores o involucra a la Fundación Omacha desde tu perspectiva, al gobierno, televisión, comunidades, y me parece bastante interesante que nos cuentes tu perspectiva de qué trata el documental y cómo se vinculan todos estos elementos. Claro. Bueno, este documental fue algo que para mí significó un hito muy fuerte, porque como lo dices, se tocan muchas cosas. Ha sido utilizado en muchas universidades del mundo como material para hablar sobre ética en la conservación. Básicamente hay dos personajes en este documental, yo soy uno de ellos,
tratando de hacer conservación, pero con diferentes aproximaciones. Uno de los personajes es una estrella de televisión en Brasil con National Geographic y estaba la situación de que estaban matando delfines para usarlos como carnada, para capturar un pez de hábitos carroñeros y comercializarlo en muchas ciudades de América Latina. Obviamente las personas que los consumen en las ciudades no tienen ni idea de dónde viene este pez. Este pez los indígenas no lo consumen porque lo consideran como el buitre del agua, pero los comerciantes comenzaron a hacer, digamos, mucho dinero con este proceso, con esta comercialización. Como no se obtenían imágenes claras de que se mataban delfines para esto, este personaje con una compañía de televisión pagan a pescadores para matar delfines delante de las cámaras y usar eso como argumento para protegerlos. Esto, pues, desde todo punto de vista, personalmente me parece muy criticable y en mi caso, para tratar de evitar que se siguieran matando los delfines y usarlos como carnada, yo lo abordé por el lado de las pesquerías. O sea, cómo regular esas pesquerías. Si no hay demanda, entonces no debería haber el impacto. Así que nos pusimos a la tarea de hacer análisis de mercurio en estos peces que son carroñeros y encontramos unos niveles de mercurio altísimos. Wow. Esto hizo que el gobierno de Colombia prohibiera el consumo de esta especie pensando en salud humana. Cuando esto pasó, desafortunadamente quedé expuesto yo y fui amenazado por interferir, digamos, con este negocio. Básicamente era una responsabilidad del Estado de pronunciarse, pero lo que hizo el Estado fue señalarme a mí como el generador de la evidencia científica para promover esa regulación o esa restricción en la comercialización de los peces. Estos peces también, todo este análisis, toda esta investigación nos conectó con algo también muy interesante, o sea, se abrió una caja de Pandora ahí y es de dónde viene el mercurio que tenían estos peces. Y el mercurio viene básicamente de la minería ilegal en el Amazonas. Se estima que en los últimos 4 siglos se han vertido más de 200.000 toneladas de mercurio al río Amazonas. O sea que muchos de los peces tienen niveles de mercurio altos y esto evidentemente afecta la salud de la gente que lo consume, especialmente comunidades indígenas, ribereñas. Y luego viene el problema de la transferencia de estos peces a ciudades remotas, grandes ciudades en Brasil, en Colombia, y la transferencia de estos contaminantes. Entonces este documental pone en evidencia todo ese relacionamiento de que todo está conectado y que muchas veces los intereses económicos pasan por encima de los intereses no solamente ambientales, sino de la salud de los seres humanos. Fernando, se me ocurre pensar y estaba atento a lo que decías, ¿no? Y contabas, vos te transformaste en un problema cuando en realidad lo que estabas mostrando era eso, la situación que se estaba viendo y el problema que se estaba viendo a partir de la pesca de este pez. Increíble, ¿no? Y además me permitís a través de esto preguntarte ¿cuánto compromiso debemos asumir como estados? ¿No? Se me ocurre pensar en las tantas cumbres que se hacen pensando en el medio ambiente, donde se asumen compromisos y me acuerdo de que queda nada más que en eso, pienso en que son buenas intenciones y que poco se hace, sobre todo porque hay intereses económicos, siempre de por medio. Claro, generalmente se llegan a estas cumbres con acuerdos de voluntades. Y estos acuerdos de voluntades pues no son obligantes en la mayoría de los casos. Con el tema de cambio climático es uno de esos ejemplos, ¿no? Todo el mundo es consciente de que ya existe evidencia científica más que suficiente sobre los efectos de cambio climático y se hacen cumbres sobre este tema, como la famosa cumbre de París, donde se hacen unos acuerdos y se firman estos acuerdos, pero los países más desarrollados o más contaminantes no los firman, como el caso de China, Rusia, Estados Unidos, India, y esto queda pues desdibujado, porque realmente son un montón de países pequeños, por ejemplo los de América Latina firmamos todos, pero realmente ¿dónde están los procesos de contaminación? Entonces esto se subsana de alguna manera con estos países que no firman, promoviendo bonos de carbono para que las empresas que contaminan puedan comprar estos bonos de carbono en países latinoamericanos como el nuestro y ellos puedan seguir manteniendo el ritmo de emisiones que afectan, digamos, el clima global. O sea,
en conclusión, no están dispuestos a cambiar sus esquemas de producción y les sale más barato negociar estos bonos de carbono en países remotos. Entonces, muchas de estas compañías tienen que realmente empezar a considerar esa transición energética y productiva. Y ya, digamos, muchos economistas y analistas están viendo que en esa transición económica pueden surgir nuevos negocios, nuevas oportunidades y puede, digamos, tener un fortalecimiento de capital a largo plazo, pero todavía las empresas son muy temerosas de tomar estas decisiones. Fernando, no nos queda tiempo para más, pero nos encantaría seguir hablando de este tema. Nos parece muy interesante. Vamos a repasar ya en el cierre del programa el nombre del documental para que la gente pueda acceder a él y ver a través de esas imágenes este trabajo que hiciste vos. Nosotros te agradecemos desde acá, desde Argentina, desde Mendoza, tu participación y bueno, ojalá sea cada vez menos riesgoso poder luchar a favor del medio ambiente y que se asuman los compromisos que se tengan que asumir. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias. Así pasaba Fernando Trujillo, biólogo marino desde Colombia. Bueno, repasemos el documental, Mario, vos que has tenido la oportunidad de verlo para que la gente, si lo puede acceder a ese documental, lo pueda ver. Yo creo que es un documental que vale totalmente la pena mirarlo. Se llama Below the River o Bajo el Río, se encuentra en las dos versiones y me parece que es un muy buen ejemplo de cómo se combina todos los temas que hemos estado hablando y particularmente también los invito y hago pública mi agradecimiento a interiorizarse un poco más de los trabajos que lleva adelante la Fundación Omacha, de la cual yo tuve el honor de estar en una de las reservas que tiene la Fundación y ver y realmente todo lo que contaba Fernando es una realidad, es algo que existe y por el hecho de que esté en lugares tan ajenos y lejanos a nosotros no significa que no deje de ser algo real. Así que los invitamos cordialmente a acercarse. Bueno, muchas gracias Mario, muchas gracias a ustedes por que han estado ahí del otro lado. Nosotros nos reencontraremos en la próxima edición de Chat Internacional. Será hasta ese momento.